todas las Biblias, tanto en inglés como en castellano y por supuesto de los otros idiomas, tiene versículos falsificados. Y esa falsificación lo hacen para que la Biblia se adapte a sus doctrinas de ellos. Muy bien, hermano Constantino, le saludamos con la paz de Dios y hoy queremos pedirle que aborde este tema tan importante que es las falsificaciones en la Biblia. ¿Existen falsificaciones, hablando de la Biblia específicamente, en la versión 1960, la Reina Valera? Y nos puede dar algunos ejemplos de las falsificaciones que tiene esta versión de 1960, Reina Valera, en tu programa para todos quienes están viendo el video de acontecimientos finales. Por ejemplo, si nos vamos en Mateo 17:25, en 17:21, allá dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Pero si yo miro mi Biblia en su original en griego, 17:21, pero si yo miro en la Biblia en su original en griego, este versículo no existe. Por esta razón, si tú examinas aquí, de 20 se va a 22. Del verso 20 directamente al verso 22. Sí, porque el 21, como también esa Biblia es traducida de griego en inglés, aquí es borrado el 21. Entonces, el verso 21 de Mateo 17 no existe en el original, pero existe en la versión Reina Valera. Sí, porque lo falsificaron esto porque todas las instituciones religiosas y las pentecostales evangélicas hacen oración y ayuno. Eso contradice la Biblia, porque nuestro Señor Jesús dijo con claridad que una persona cuando ayuna lo hace en secreto en su casa, y cuando sale de su casa tiene que limpiar su cara para que nadie lo vea. Hermano Constantino, ¿el ayuno es bíblico en el Nuevo Testamento? Es antibíblico y es satánico, porque los que ayunan son los hindúes y también los maometanos y todos los paganos. Es una obra maestra satánica para que se ayunan. De esta manera sus cuerpos son débiles y los espíritus malignos pueden dominarlos más y más. Como estaba leyendo hace un tiempo, menos de un año, al diario, que había un hindú que practica yoga y por 84 años no ha comido. Y si no ha comido por 84 años, ¿qué quiere decir? Él es mantenido por los espíritus malignos. Pero eso es que enseña a la gente. Y de esta manera las iglesias evangélicas actualmente se agrupan y hacen oración y ayuno, pero jamás leen la Biblia. Este verso de Mateo 17:21 va acompañado de la oración. La oración es bíblica. La oración, por supuesto, es bíblico, pero una oración que es repetida como esta que hacen los testigos de la Iglesia Católica es antibíblico, porque verdaderamente la palabra oración aquí, quiere decir en el idioma castellano o de los otros idiomas, es una trampa, porque la palabra oración literalmente, traducirlo de griego en castellano, proviene de la palabra griega rima. De rima viene la palabra en griego ritor, en castellano se pronuncia orador, y de orador oración. Oración quiere decir hablar, pero hablar con quiénes, directamente con nuestro Padre Celestial. Y antes de terminar la oración, tenemos que pedir a nuestro Padre Celestial que el Espíritu Santo
que mora en nosotros nos ilumina estudiando la Biblia para entenderla mejor y mejor. Y cuando termina la oración, tenemos que decir todo esto, lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la palabra amén, que termina una oración, traducirlo de hebreo en castellano significa que así sea. Hermano Constantino, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, se encuentra el caso del apóstol Pablo, donde él pasa 3 días sin comer. Se dice que él ayunó. Si el ayuno no es bíblico, ¿por qué Pablo estos 3 días estaba en ayuno? Voy a hablar. Si una persona desea por alguna razón ser solo y ayunar, esto es una cosa privada de la persona con Dios. Pero esto no es la regla. Entonces no tenemos que ser engañados. Muchas personas dicen que el ayuno es un arma espiritual en la guerra espiritual. ¿Esto es verdad? Eso es una doctrina diabólica para extraviar a la gente. Es verdad, nuestro Señor Jesús, después que fue bautizado, si examinamos en el capítulo 4 de Mateo, después 4 de Lucas, Él fue llevado por el Espíritu al desierto y ayunado por 40 días. Es verdad esto, pero estoy seguro que ninguna persona, y este calor que hay aquí en Santa Cruz, puede sobrevivir 40 días ayunando y no bebiendo agua. Entonces, no tenemos que ser engañados, porque como el pueblo de Israel fue mantenido al desierto por 40 años, comiendo el maná, que quiere decir que es esto, un alimento celestial, de la misma manera, nuestro Señor Jesús, de alguna manera espiritualmente, era alimentado. Muy bien. Hermano Constantino, también existen otros lugares en la Biblia que están falsificadas, como por ejemplo en el libro de Hebreos, el capítulo 13 en su verso 7, donde este capítulo habla de pastores. ¿Esto es verdad o esto es una falsificación? Podemos tal vez mostrar en Hebreos capítulo 13 verso 7 para la gente que en este momento pueda verificar de que la Biblia en ese lugar, en la versión Reina Valera, sufre una alteración, y esto ya mostrando en su original. Vamos a leer Hebreos 13, verso 7, y el texto dice: Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. De este mismo capítulo, el verso 17 dice también: Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermano Constantino, ¿esto es así? Falsificarlos ambos versículos, porque en griego aquí dice «Μνημονεύεται τον ηγουμένον ημών, ήτινες ελάχισαν ημίν το λόγος του Θεού, ως αναθεωρούνται στην έκβαση της ανατροφής, μιμήστε την πίστη». Eso traducirlo sin falsificación dice «Tenga en memoria a vuestros guías». La palabra guía en castellano proviene de la palabra igúmenos en griego, que hablaron la palabra de Dios, y mira la conducta de ellos, imitad la fe. Aquí no dice pastores, dice guías. El verso 17, por favor, de este mismo capítulo 13 de Hebreos. Ya dice, πείθεστε της ηγουμένης ημών, και υπήκητε αυτής γάρα γρυπνούσι, υπέρ των ψυχών ημών, ως λόγων αποδώσοντες, είναι με τα χαράς τούτο ποιώσει και μη στενάζοντες, αλυσοτελείς γάρ ημιν τούτο. Eso traducirlo sin falsificarlo dice, confiar a vuestros guías y sean sujetos en ellos, porque ellos velan para vuestros almas, cómo van a dar cuenta.
para que lo hagan con felicidad y no bajo tristeza, y sea una cosa neutral entre ustedes estas cosas. Pero aquí no dice nada de obedecer. El único que tenemos que obedecer nosotros como cristianos verdaderos es a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesús y al Espíritu Santo. Bien. Pero no tenemos que obedecer a ningún ser humano. ¿Qué sucede cuando una persona que tiene fe, ejerce fe en Cristo Jesús, llama a otra persona pastor? ¿Esto es bíblico? No, esto es antibíblico, porque en la Biblia, para una persona que la lea de una manera imparcial, a su totalidad, hay 4 personajes que se llaman pastor en singular. La primera persona que se llama pastor en singular es en Salmo 23, donde dice: Jehová es mi pastor, nada temeré. Ahora el segundo personaje que se llama pastor en singular es el verdadero, el segundo personaje es el Ciro, el rey de Persia. 90 años antes que era nacido fue dada esta profecía en Isaías capítulo 44, 28, donde dice que dice al Ciro: es mi pastor. Quiere decir, antes que existiera él, fue esta profecía, porque verdaderamente el Ciro, como pastor de Jehová, él dio la orden al pueblo de Israel para que vuelva en su tierra y edificar el templo y la ciudad, la Jerusalén. La tercera persona que se llama pastor en singular es el anticristo. Eso se puede verlo en Zacarías capítulo 11, 16, pero lo llama pastor inútil. Y esto voy a leerlo: porque aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará la perdida, ni buscará la pequeña, ni curará la peñiquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la corda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil, que abandona el ganado, hiera la espada su brazo y su ojo derecho. De todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Aquí habla acerca del anticristo, porque él también, para una persona que estudia la Biblia, él es israelita de la tribu de Dan. Y es verdad, bajo el permiso de Dios, él lo levantó. Pero aquí lo llama pastor inútil, porque él come la carne de la corda. Por ejemplo, el anticristo actualmente se jacta que por cada hora que pasa gana 6,5 billones de dólares, y por cada día que pasa gana 156 billones de dólares. Y si nosotros examinamos el almanaque mundial que yo estaba examinando hace unos 4 o 5 años atrás, en aquel tiempo la más grande reserva aurífera la tenía Japón con 90 billones de dólares, pero por desgracia tenía una deuda de 180 billones de dólares. Quiere decir que tenía un déficit de 90 billones de dólares. ¿Pero qué son 90 billones de dólares? El anticristo se jacta, y es verdad, la gana en un periodo de 15 horas. Porque actualmente él controla toda la economía del mundo por medio de esta maldita computadora que se llama The Beast. The Beast, traducirlo de inglés en castellano, es la bestia, pero es un acrónimo en inglés y quiere decir Brussels Electronic Accounting Sobreserveil Terminal. Eso, traducirlo de inglés en castellano, es Bruselas de una manera electrónica controla las cuentas, su terminal. Entonces, por medio de esa maldita computadora, él controla todos los gobiernos del mundo, todas las empresas del mundo, y automáticamente saca de ellos sus impuestos.
su alquiler, porque la computadora pertenece a él. ¿Cuál es la cuarta persona a la que en la Biblia en singular se llama pastor? Aquí en el capítulo 13 de Zacarías, aquí dice, y voy a leerlo y después voy a explicar quién es. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere el pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la 1/3 quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Y invocarán mi nombre, y yo los oiré. Y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Aquí el cuarto pastor, el cuarto personaje que se llama pastor es nuestro Señor Jesucristo. Y fue herido por su propio pueblo, pero por medio de esta herida, porque la llamamos herida porque después de 3 días que fue crucificado y muerto, fue resucitado. Y esto es que ahora existe, y más que 2/3 de la tierra serán muertas en la Tercera Guerra Mundial, y el otro tercio va a pasar por medio de las grandes persecuciones, porque sabemos, en otro versículo bíblico dice que los sobrevivientes serán tan pocos que un niño puede contarlos. Entonces, de los 7 billones y pico de habitantes que habitan el planeta Tierra, los sobrevivientes serán tan pocos. Y esto es gracias al pueblo de Israel, porque si leemos en el capítulo 24 de Mateo, que habla acerca de las cosas que ocurrirán bajo el reinado del anticristo, dice con claridad, y si Dios no acortaba este periodo de tiempo, ninguna carne va a ser salva, pero a causa de los escogidos será salva. Pero nosotros tenemos que ser sabios y no necios. Estos escogidos que habla este versículo no es la iglesia, porque la iglesia primero seremos arrebatados y después va a comenzar a reinar la de Cristo. No tenemos que confundir la iglesia, que es la novia de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando seremos arrebatados, en el tercer cielo será la boda y seremos su esposa. Quiere decir, con otras palabras, donde el Señor Jesucristo estará, nosotros estaremos. Y sabemos que Él vivirá en esta ciudad pavimentada de oro que se llama la Nueva Jerusalén. Y nosotros viviremos en esa ciudad, que su extensión es 2.160 kilómetros cuadrados, 2 veces y medio más grande que toda Bolivia. Y esta grande ciudad, cuando nuestro Señor Jesús con nosotros vuelve sobre la tierra, antes de ascender sobre el monte de Olivo, ocurrirá un terremoto que no ocurrió desde que la tierra fue fundada hasta aquel momento. Y todas las ciudades del mundo van a caer, y este monte será dividido en 2, y será un grande valle entre los 2 picos de este monte, y sobre los 2 picos de este monte va a ascender esa ciudad que se llama la Nueva Jerusalén. Hermano Constantino, entonces en este tiempo no es bíblico llamar a una persona de carne y hueso pastor. No, porque el único pastor que tenemos actualmente es nuestro Señor Jesucristo. Cualquier otra persona que se llama pastor o es un engañador. Por ejemplo, yo por 25 años como testigo de Jehová era un engañador y creía todas las falacias de ellos, porque no investigaba la Biblia en su original, por mi flojera. Entonces era un engañador. Y ellos falsifican la Biblia. Y de esta manera, pastor, el único que tenemos es nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo. Ellos ambos, en singular, se llama pastor en el Antiguo Testamento.
Hermano Constantino, en el libro de Efesios, el capítulo 4, en el verso 11, la Biblia indica que existen ministerios y uno de ellos ahí identifica con la palabra pastores. Efesios 4, en el Nuevo Testamento, en el verso 11. Yo sé que esto hay, pero dice en plural pastores, porque los pastores pastorean las ovejas, pero no son el pastor. Por esta razón, un millonario que tiene muchas ovejas, tiene personas que las cuidan. Podemos llamarlos pastores, pero no es el pastor, no es el dueño de las ovejas. Entonces no tenemos que confundir una cosa con otra. Muy bien. En este tiempo, ¿a qué se debe estas falsificaciones en la Biblia? ¿Cuál es el propósito y quiénes han hecho estas falsificaciones en la traducción de la Reina Valera 1960? Aquí da la respuesta. Los peores enemigos de nuestros pueblos. Entonces actualmente, bajo el permiso de Dios, los que gobiernan el mundo son los judíos y ellos se introducen de una manera astuta sobre las iglesias para arruinarlas. Y de esta manera las arruinan. De esta manera ellos falsifican la Biblia y de esta manera se pierde el valor bíblico. Y voy a dar un ejemplo clásico. Ahora, en Juan capítulo 1, versículo 12, dice en su original en griego. Es algo para meditar. San Juan capítulo 1, versículo verso 12. El texto dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es un verso falsificado, porque en griego aquí dice: όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτοίς εξουσία τέκνα Θεού γένεσθε της πιστεύσουσι στο όνομα αυτού. En su original dice: todos que lo recibieron les dio la autoridad de ser niños de Dios, todos que creen en su nombre. Por supuesto, un niño es un hijo, pero hay una razón que nos llama niños la Biblia en su original, porque un niño está bajo tutela primero de su padre, su madre, y después cuando se va al colegio al maestro que lo enseña. De esta manera nosotros, no importa la edad que tenemos, en los ojos de Dios somos sus niños. Y como somos sus niños, tenemos el gran maestro, y actualmente el gran maestro para nosotros es el Espíritu Santo. Porque si nosotros estudiamos la Biblia, el que nos ilumina es el Espíritu Santo. Por esta razón no tenemos derecho a falsificar versículos bíblicos y así para extraviar a nuestro prójimo. Bien. ¿Qué versos más falsificados se encuentran en la versión Reina Valera de 1960? Hay muchos versículos falsificados. Por ejemplo, el versículo falsificado, y me da bronca, es en Juan capítulo 8, 31. Búscalo. Léalo tú allá. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esto es falso, porque en su original dice: έλεγε uno Ιησούς προς τους πιστεύοντας αυτό Ιουδαίους, εάν εμείς μείνετε εν το λόγο το εμό, αληθώς μαθητέ μου έστε, και γνώσεστε την αληθεία, και αληθεία ελευθερώσει ημάς. Aquí ha leído 31 y 32. En griego, έλεγε uno Ιησούς προς τους πιστεύοντας αυτό Ιουδαίους, εάν εμείς μείνετε εν το λόγο το εμό, αληθώς μαθητέ μου έστε, και γνώσεστε την αληθεία, και αληθεία ελευθερώσει ημάς.
Eso traducirlo sin falsificarlo, dice, decía Jesús a los judíos que creyeron en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis alumnos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Pero aquí en Bolivia, cuando una persona escucha discípulo, tiene el concepto que quiere decir seguidor. Pero nuestro Señor Jesús no necesita seguidores, necesita alumnos. Porque la palabra mathetis proviene del verbo griego maceno. Maceno, que quiere decir aprender. Entonces, un alumno es un aprendiz. Por esta razón podemos llamarlo también alumno. Pero literalmente es un aprendiz. Como un alumno es un aprendiz. Cuando una persona pregunta a qué religión pertenece usted, bíblicamente la persona que cree en Cristo, ¿cómo debe identificarse? El único nombre que puede tener una persona que sigue al Señor Jesucristo: yo soy alumno de mi Señor y Salvador Jesucristo. Porque desde el momento que una persona dice yo soy testigo de Jehová, yo soy pentecostal, yo soy mormón, yo soy católico, esta persona está bajo maldición. Y si una persona desea no ser bajo maldición, tiene que obedecer lo que dice la Biblia. Ahora en Jeremías capítulo 17, versículo 5, lo dice con claridad. Dice aquí: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama al desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Pero el versículo 7 es un versículo maravilloso y tenemos que obedecerlo si nosotros deseamos la vida eterna. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces hay dos clases de seres humanos, los benditos y los malditos. Si nosotros deseamos la vida eterna, tenemos que ser benditos y no confiar al hombre, y no tenemos que decir un hombre que es mi pastor. Porque es desde el momento que una persona dice yo soy católico, ¿a quienes confía? Confía al Constantino el Grande, y él con astucia dice que ha visto una visión, una cruz, y dice con esto vencerás. Esto era una cortina del humo, porque los títulos que actualmente tiene el Papa sobre su midra lo tenía él. Y al mismo tiempo él era adorado por los romanos como Dios, y ha injertado también la iglesia cristiana como una extra. Por esta razón, sobre la mitra de Constantino habían estos títulos que se llamaba Vicarius Filii Dei, vicario del Hijo de Dios, y Latinis Rex Sacerdotes, el rey y sacerdote latino. En latín, ambos títulos, su poder numérico es 666, y las letras que no tienen poder numérico en ambos títulos es horrorosa. Dice farse Satan ser eros, el falsar de Satán es amor sexual. En esta manera él dio poder a los líderes cristianos en aquel tiempo, y poco a poco fueron corrompidos. Y a los años 500 de era común, un emperador que su nombre es Traiano, él rechazó este título para tenerlo como cristiano. Entonces el Papa de aquel tiempo dice dámelo a mí, y así este título que lo tenía el Constantino el Grande, esos dos títulos lo tiene actualmente el Papa. Afuera de eso, este título que tiene el Papa es horrorífico. Ningún ser humano tenía tener este título. Un minuto para buscarlo. En el capítulo 23 de Mateo, capítulo 8 adelante,
dice con claridad, pero vosotros no queráis que os llaman rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, porque rabí proviene de la palabra hebrea rab, grande. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, lo repite, en griego dice catequetis, quiere decir el que está adelante, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor entre vosotros, que sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces la palabra papa, traducirlo de griego en castellano, significa padre, porque en griego un niño llama a su padre o papasmo. Por esta razón aquí en castellano también utilizan Papa Nicolau para las mujeres que se van a hacer su limpieza. Y Papa Nicolau quiere decir el hijo de cura Nicolás, o del padre Nicolás. Entonces, ninguna persona que cree en Cristo debería confiar en el hombre ni llamarlo pastor, porque el único pastor en la Escritura es Cristo. Y también ninguna persona tiene que llamar padre un ser humano en sentido espiritual. Hoy en día, hermano Constantino, existen muchos líderes de diferentes denominaciones y congregaciones que a sus fieles enseñan e instruyen sobre el diezmo. Queremos saber también este punto, si es bíblico en el Nuevo Testamento actualmente hoy, antes del segundo retorno de Cristo, el tema del diezmo. Y generalmente hoy hay un gran abuso desmedido en cuanto al dinero del diezmo, un amor descontrolado a los bienes materiales. ¿Qué dice la Escritura? Ahora los evangelistas, adventistas y todas estas religiones transforman a nuestro Señor y Salvador Jesucristo mentiroso. Ahora la pregunta surge, ¿nuestro Señor Jesús es mentiroso o habla la verdad? Ahora si nosotros decimos que Jesucristo es mentiroso, entonces seremos condenados para toda la eternidad. Porque si examinamos en el capítulo 10 de Mateo, versículo 5 adelante, cuando Él envió a los apóstoles 2 a 2 a predicar, dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entráis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os probéis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de afloja para el camino, ni dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. El único que un predicador es digno para su alimento. Entonces el diezmo es adibíblico. Y para una persona que es honesta y lea la Biblia, es verdad que el pueblo de Israel se diezmaba, pero era una vez por cada año, no era por cada mes. Pero este diezmo, si examinamos la Biblia y nos deseamos ser engañados, entonces a los 2 primeros años no lo daban a nadie, lo llevaban ellos a Jerusalén para mantener con su familia. Y aquí dice la ley del diezmo, y efectivamente diezmarás todo el producto de grano que diere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Pero después, si examinamos este diezmo, ellos se diezmaban y iban a Jerusalén con sus familias para adorar a Jehová, y allá gastaban este dinero.
pero cada 3 años cambiaba la historia. Ahora aquí dice, en el versículo 27, y no desampararás al levita que habita en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieran. Entonces, si examinamos con claridad, el diezmo era para 4 personas de seres humanos, para el levita, para el huérfano, la viuda y el extranjero, pero era una vez por cada 3 años. Entonces no tenemos que alguien nos engañe. Entonces, actualmente, verdaderamente, ellos engañan a la gente. Porque si examinamos, también en el capítulo 26 de Deuteronomio lo repite, solamente voy a leer un versículo. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, lo repito, tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Entonces el diezmo era todos los años, pero los 2 primeros años no lo daban a nadie, lo utilizaban los mismos con sus familias para irse a Jerusalén y gastar allá el dinero y adorar a Jehová, pero cada 3 años no iban a Jerusalén para adorar a Jehová y se quedaban en sus aldeas. Y iban 4 clases de personas, el levita, el huérfano, la viuda, el extranjero, y recibían este diezmo. Entonces no tenemos que ser engañados, porque actualmente los pastores y las iglesias evangélicas, los adventistas, son ladrones que roban a su prójimo hasta sus pantalones. Pero no es la culpa de los líderes, porque los líderes es verdad que son o engañadores o son estafadores profesionales. La culpa son de sus greyes, que son imbéciles y no estudian la Biblia, y de esta manera no tienen ningún conocimiento bíblico. Una persona que no tiene ningún conocimiento bíblico es fácil presa para ser engañado. Pero eso que me da tristeza no es que pierden esta suma de dinero, que podría ser que lo necesitaban, pero al mismo tiempo pierden sus almas, porque los líderes religiosos no roban solamente el dinero de la gente, pero a sus almas. Y nunca puedo olvidar una cosa que ha visto horrorífica al tele. Ha visto el Benny Hinn, este grande predicador, que estaba junto con un cura. En su mano tenía una hostia, y este desgraciado dijo: esto es el cuerpo del Señor Jesucristo. Por esta razón explica, actualmente la vasta mayoría de los líderes religiosos, según este libro que dice los peores enemigos de nuestros pueblos, son literalmente judíos, y de una manera inteligente fueron introducidos a las iglesias evangélicas para arruinarlas y destruirlas, y para mamar a la gente, con todas las palabras sacar sus dineros. Hermano Constantino, en el capítulo 23 de Mateo, en el verso 23, la Biblia registra palabras del Señor Jesucristo en cuestión a este tema del diezmo, y los líderes religiosos recurren a Mateo 23, en su verso 23, para fundamentar de que el diezmo actualmente en este tiempo es vigente. Queremos verificar este verso de Mateo 23, verso 23. ¿Es lícito el diezmo según este texto en el tiempo moderno actual que vivimos, previo al retorno de Cristo Jesús? Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
¿por qué diezmáis la menda y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe? Esto era necesario hacer sin dejar de hacer el otro. Ellos indican que esto es necesario de hacer sin dejar de hacer aquello y fundamentan indicando que el diezmo está vigente. Esto es una cortina de humo, porque para tener la figura, nuestro Señor Jesús, mientras estaba sobre la tierra, como israelita, estaba bajo la ley, pero Él cumplió toda la ley. Y aquí está hablando contra los escribas y fariseos que diezmaban y hacían estas cosas, pero dejaban lo más importante. Entonces nosotros no tenemos que confundir el pueblo de Israel con la iglesia. Si lo hacemos a propósito, nuestro estado final será lago de fuego. Porque la iglesia, nosotros no somos el pueblo de Israel. Nosotros somos la novia del Señor Jesucristo. Y cuando seremos arrebatados, en los cielos será la boda y seremos su esposa. Ahora el pueblo de Israel es la esposa de Jehová, pero se hizo la gran ramera, por esta razón recibió este gran castigo y hasta ahora están esparcidos por todo el mundo. Entonces no tenemos que confundir. Entonces el pueblo de Israel es el pueblo de Jehová. Entonces, en el Nuevo Testamento, ¿qué es estipulado para la iglesia? ¿Es legal también la ofrenda? La ofrenda es la única, porque la ofrenda, una persona da algo de su propia iniciativa. Por ejemplo, un predicador que está predicando y dedica su tiempo, tiene necesidad para comer y tiene necesidad para pagar su alquiler y otras necesidades. Entonces los que siguen este pastor, entonces pueden por ofertas dar para alimentarse. Entonces la oferta es bíblica. ¿Cada cuánto tiempo se debe recoger la ofrenda? Aquí la Biblia dice que esto se hacía el día domingo. Mira, Corintios 15, estás en nuestro 16:1. Ahora aquí dice el Nuevo Testamento, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, estos enviaré para que lleven vuestros donativos a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Entonces, para entender la figura, según que ocurrió, había una gran sequía a Jerusalén y los hermanos allá, primitivos, tenían hambre. Entonces, de Corinto y en otras ciudades hacían ofrendas para llevarlo a Jerusalén para mantener allá los hermanos. Pero era solamente, aquí dice, primer día de la semana, en griego dice Kyriaki, que Kyriaki, traducirlo de griego en castellano, significa el día domingo, porque domingo, traducirlo también, provienen dos palabras, Adoni, que quiere decir el Señor. De allá viene la palabra domingo, el día del Señor, quiere decir que es actualmente el domingo. Y al mismo tiempo el domingo es el primer día de la semana, porque aquí en griego dice que aquí los otros días
son numéricas. Por ejemplo, y aquí, primer día, deftera, quiere decir segunda, tercera, cuarta, quinta. En griego dice deftera, triti, tetati, pempti. Y después de pempti se utiliza la palabra paraskevi, quiere decir de preparación. Y después sábado, que quiere decir el día de descanso, sábado. Bien, ya finalizando esta entrevista, ¿cuál será el efecto o el resultado o qué traducción de la Biblia podemos nosotros buscar que sea menos adulterada, menos traducida mal? ¿Algún consejo? Si alguno, su situación económica lo permite comprar la Biblia hebreo-castellano, en griego-castellano, son las mejores traducciones. Pero si no, la edición de 1909 no tiene algunos errores que tienen de 1960. De 1909 es la mejor traducción. Pero como le dijo, tenemos que tener mucho cuidado. Porque la palabra también, como estaba explicando y lo repito, discípulo no existe en su original. Es la palabra matitis que quiere decir alumno. Pero utilizan la palabra discípulo y su etimología, traducirlo de griego en castellano, significa dos enviados. ¿Qué tienen que hacer dos enviados? Esta palabra, con ser alumnos del Señor Jesucristo. Y esta así engaña a la gente. Porque la palabra discípulo proviene de la palabra dis y apostelo. Dos enviados. De allá viene la palabra discípulo. Y aquí se pronuncia discípulo. Muy bien. Para finalizar, hermano Constantino, permítanos escuchar de sus labios, por favor, la lectura de Génesis capítulo 1, verso 1 y 2 al 3 en el hebreo. Tenemos una traducción del hebreo y para toda la audiencia vamos a escuchar la lectura de Génesis capítulo 1, verso 1 al verso 3. Entonces aquí en hebreo dice: Bereisit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, ve'haaretz hayta tohu ve'kohu ve'kosech al pnei tohu ve'ruach Elohim marajavet al pnei hashamayim, vayomer Elohim yehi or y yehi or. Eso traducirlo de hebreo en castellano sin falsificarlo. Dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim: sea luz, y se hizo luz. Entonces la palabra Elohim está en plural, y su etimología, traducirlo de hebreo en castellano, es los poderosos que son fieles en su palabra. Pero en castellano fue traducida de la palabra Dios. ¿Cuántas personas existen en la deidad? La Biblia en hebreo se lee al revés, como mergarejo. Por esta razón comienzan aquí a leer de la derecha hacia la izquierda. Muy bien. Sus palabras finales y algún consejo para todos quienes ejercen confianza en Cristo Jesús previo al retorno de Cristo en el día del arrebatamiento por su iglesia. Entonces mi consejo es que, como todo ser humano, comemos 3 veces diario para mantener nuestro cuerpo físico, tenemos que comer la Biblia para mantener nuestro espíritu. Y cuando decimos comer la Biblia, quiere decir leerla y estudiarla. Y es pecado abrir la Biblia como hacen muchos y leer un capítulo por aquí, por acá. Esto es pecado mortal. Una persona tiene que comenzar a leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y no tenemos que olvidar que la Biblia tiene 66 libros, por la simple razón. El número 6 es el número del hombre, y doble 6 es doble advertencia, que una persona lea la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y la Biblia es una historia de 4 personajes. Y entre estos 4 personajes somos nosotros también.
Que la paz del Señor que sea con todos ustedes, y ruego como anciano que soy, que comiencen a leer la Biblia todos los días, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y no se olvidan, el número 6 es el número del hombre, y 66 es doble advertencia para el hombre que lea la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. No leer solamente un versículo por aquí y por acá. Esto es una artimaña diabólica. También quien les habló, un hermano en Cristo, el hermano Gregorio, se despide hasta una próxima oportunidad en este programa de acontecimientos finales. Para nosotros, hermano Constantino, ha sido una satisfacción muy grande compartir estos minutos con usted. Deseamos que Dios lo bendiga y siga adelante en la exposición de la palabra de Dios hasta que Cristo retorne. Un saludo en su idioma natal. La palabra adiós que utilizan aquí, traducirlo de griego en castellano, su etimología es que vaya con Dios.